Carapaz en estos momentos. El campeón olímpico Richard Carapaz finaliza cuarto en la etapa 16ª del Giro. A pesar de una caída, sube al tercer lugar de la clasificación general y queda a solo 31 segundos del líder. Un panorama de destrucción y dolor se vive en el cantón Nabón, en Azuay, causado por un mega deslizamiento que ha destruido 52 casas, una terminal terrestre, capillas y borrado las principales vías de acceso. 24 horas después del incendio en la refinería de Esmeraldas, todavía no se conoce qué causó la explosión. La operación sigue detenida y los equipos técnicos inspeccionan los daños en la infraestructura. Desde este año, la CENESID dará prioridad de ingreso a las universidades a determinados grupos como madres solteras, minorías sexuales y huérfanos de femicidio. La audiencia preparatoria de juicio del caso AAA contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no se instaló porque el expediente estaba incompleto y el fiscal del caso no lo llevó físicamente. En la segunda entrega sobre incendios, La vida vuelve. Televistazo mostrará cómo la naturaleza cura sus heridas en los páramos y bosques de Cotopaxi. Decenas de familias buscan alimentos en la basura en la Franja de Gaza porque las reservas en los centros de ayuda para los desplazados por la guerra se agotan. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos hoy con la información este martes 27 de mayo del 2025 contándoles que Richard Carapaz nos ilusiona con ganar por segunda ocasión el Giro de Italia. Gaby. Buenas tardes, Steffi y amigos, y así es, pese a las dificultades de esta competencia, Carapaz sigue acortando distancias en la clasificación general. Hola, Luigi. Buenas tardes, Gaby, Steffi, amigos. Y aunque Carapaz sufrió una caída en esta etapa, tuvo un espectacular cierre, finalizó en el cuarto lugar y ahora es tercero en la clasificación general. 31 segundos separan al tricolor del líder y aún queda montaña por delante. La etapa 16 del Giro de Italia dio inicio a la semana final de la tradicional carrera. Los ciclistas se enfrentaron a una jornada de montaña con 5 ascensos repartidos en 203 kilómetros. El día inició bajo una intensa lluvia que puso a prueba la resistencia de los competidores. A falta de 95 kilómetros, el esloveno Primož Roglič, uno de los candidatos al título, sufrió una caída que también afectó a Richard Carapaz. Roglič se retiró mientras que Carapaz pudo continuar. La locomotora de Carchi fue inteligente, se mantuvo durante varios kilómetros con el grupo de líderes, hasta que atacó. El Toro primero. Ataca Richard Carapaz en estos momentos. Se viene la locomotora del Carchi, atacando desde el grupo principal. Se vino Richard. Impresionante Richard, cómo se paró en pedales. Carchi. A 6 kilómetros de la meta, Carapaz se paró sobre sus pedales y empezó a sacar diferencias. El ecuatoriano dejó atrás al mexicano Isaac del Toro y al británico Simon Yates. El italiano Cristian Scaroni fue el ganador de la etapa. Carapaz quedó cuarto, lo que le permitió escalar al tercer lugar en la clasificación general. El ecuatoriano, que tenía una diferencia de 2 minutos y 7 segundos con Del Toro, líder de la tabla general, redujo esa diferencia a solo 31 segundos. Jefferson Cepeda del Movistar Team fue sexto, cumpliendo con una gran actuación. Quedan 3 jornadas de alta montaña y una de media montaña. La locomotora ya avisó que no se detendrá hasta llegar a Roma. ¡Aplauso, Richard! ¡Qué etapa! ¡Bestial, Richard! ¡Fantástico! Y más adelante tendremos más información deportiva, como la previa del crucial partido entre Independiente del Valle y Barcelona. Los dos ecuatorianos buscan seguir en la Copa Libertadores, pero solo uno podrá avanzar. Refinería Frankenstein en terapia. Tras el incendio que obligó a suspender sus operaciones, la refinería de Esmeraldas permanece detenida. Mientras los equipos técnicos inspeccionan los daños y el movimiento afuera de la planta es casi nulo, en los alrededores la rutina intenta recuperar su ritmo.
La refinería de Esmeraldas sigue paralizada. Un día después del incendio, técnicos de Petroecuador continúan recorriendo los puntos afectados para determinar el impacto sobre la infraestructura. Hasta ahora se conoce que el fuego alcanzó un tanque de almacenamiento Fuel Oil y se extendió hacia la subestación eléctrica D, zona clave para el proceso operativo. También se vio comprometido un tanque de agua filtrada con capacidad de 2.544 metros cúbicos. Aún no se confirma si las líneas de conducción o los sistemas eléctricos resultaron dañados. Desde temprano, este martes, los trabajadores empezaron a llegar. La mayoría lo hizo como cada día, antes de las 7. La actividad transcurría con lentitud y sin ruido. Afuera ya no hay militares en los accesos, pero drones de las Fuerzas Armadas sobrevolaron el área esta mañana para captar desde lo alto la magnitud de los daños. La vía a la refinería está habilitada y con alto flujo vehicular. En ese corredor no solo se encuentra la planta de refinación, también funcionan infraestructuras clave como la termoeléctrica de SELEC y el Centro de Rehabilitación Social de Varones. Mañana, las clases presenciales se retomarán en los 51 establecimientos educativos ubicados en un radio de 5 kilómetros. Petroecuador no ha informado cuánto tiempo más permanecerá detenida la refinería. La prioridad, aseguran, es garantizar la seguridad del personal y de las instalaciones. La refinería de Esmeraldas sigue paralizada mientras se realizan inspecciones para determinar las causas del incendio de ayer y gestionar la cobertura con la aseguradora. En sus 48 años de operación se ha convertido en un complejo de áreas híbridas, ya que su repotenciación implicó la integración de componentes de distintos orígenes, lo que ha generado condiciones operativas inseguras. La refinería de Esmeraldas es un paciente crítico que acumula problemas de infraestructura en todas sus áreas desde hace décadas. El último diagnóstico se hizo hace un mes después del sismo del 25 de abril. El gerente de refinación, Javier Villalba, dijo que hay problemas en las unidades de procesos, infraestructura, almacenamiento y unidades complementarias. La permanente crisis en refinería provoca déficit en la refinación de gasolina, diésel, fuel oil, gas y otros derivados, por lo que se importa más del 60% del consumo nacional. Eso cuesta $6.575 millones, según el Ministerio de Economía. Los problemas de la refinería más grande del país son recurrentes en sus 48 años. Ha tenido reparaciones que han suscitado investigaciones por corrupción y que finalmente han dejado a esa infraestructura con parches y remiendos. Una especie de Frankenstein de piezas que no forzosamente se acoplaron y que no garantizan una operación segura. Entre el 2013 y el 2018, el correísmo supuestamente la repotenció para alcanzar la capacidad máxima, 110,000 barriles diarios. Contraloría determinó sobreprecio, corrupción y sobornos en la obra que en definitiva costó al país $2.230 millones. La refinería presentó tras la repotenciación fallas de equipos, fugas de presión en algunas unidades. Para septiembre del 2023 se estimó la corrección de esas fallas y una nueva compra de repuestos en $26 millones. En este contexto, la crisis de la refinería es un cuento de nunca acabar. Ahora, tras el incendio, está apagada. La falta de alimentos en la Franja de Gaza hace que la gente recurra a la basura para buscar algo de comida. Las reservas en los centros de ayuda se agotan, las granjas están destruidas y un nuevo programa de asistencia controlado por Israel y Estados Unidos genera dudas sobre el alcance que tendrá para una población en la que el 90% de sus habitantes son desplazados por los ataques israelíes. Informa Pedro Jiménez. Islam Taima y su hija de 9 años buscan algo entre estas fundas con desperdicios. Comemos de la basura, si no moriremos, decía. Hoy han conseguido algo de arroz. Este hombre recoge restos de pan seco y un niño raspa el fondo de una olla en un comedor comunitario donde antes una multitud se aglomeró para alcanzar una ración de comida. La única del día, porque estos locales administrados por organizaciones no gubernamentales se han empezado a quedar sin reservas. Las del Programa Mundial de Alimentos de la ONU se agotaron hace un mes. Naciones Unidas advierte que se necesitan entre 500 y 600 camiones diarios con suministros para Gaza, que incluyan comida, pero también medicinas, vacunas, agua y combustibles.
Ante la presión internacional, Israel puso fin a un bloqueo de 11 semanas, pero ahora controla todo el ingreso de ayuda humanitaria. Dicen que lo que llegue será en las cantidades justas para evitar una situación de hambruna y han dejado fuera del sistema de distribución a todas las organizaciones locales. Aseguran que la comida es para la gente, no para que la administren militantes de Hamás. En esta explanada en el sur de Gaza está uno de los 4 centros instalados por Israel que serán operados por la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, una entidad estadounidense que para el servicio de distribución recibirá seguridad de contratistas privados. En estos sitios se entregarán cajas con una selección de alimentos para las familias y serán los únicos puntos de entrega, puesto que la ONU y organizaciones civiles en Gaza se niegan a participar de este programa promovido por Israel, pues dicen que se ha convertido en la militarización de la ayuda humanitaria. En breve, en la segunda entrega sobre incendios, La Vida Vuelve, Televistazo muestra cómo la naturaleza comienza poco a poco a regenerarse en los páramos y bosques de Cotopaxi. Las imágenes al volver de la pausa. Un macro deslizamiento que inició hace 4 años sigue generando destrucción en el cantón Nabón, en Azuay. Las casas de 142 familias de 4 barrios están en ruinas o con grietas y además sus habitantes ya no cuentan con una terminal terrestre, capillas y las principales vías de acceso. El macro deslizamiento en el cantón Nabón se ha acelerado en los últimos 6 meses por el fuerte invierno que ha puesto en riesgo a 52 viviendas, de las cuales una veintena está afectada total y parcialmente. Además, el daño se extiende a terrenos, calles, tuberías de agua potable y de riego. Incluso está en peligro un muro de contención y la vía principal que conduce al cantón. Mientras, 2 retroexcavadoras y 3 volquetas del municipio trabajan para recuperar las cunetas y la vía. En la parte alta donde trabajan las máquinas, en el barrio Rosas, vive esta pareja de esposos de 88 años, quienes fueron los primeros habitantes del sector en perder su casa de 2 pisos y han estado en este lugar casi toda su vida. Y una cosita que hice para guardar mis cosas y yo no vivo aquí, sino en Cuenca, arrendando una casita que me cobran $100. El macro deslizamiento que se inició en el 2021 abarca una superficie de 141 hectáreas, donde ahora un total de 142 familias se ven afectadas desde hace 6 meses. También los barrios El Rosario y Tamboloma han reportado daños. Unas 56 viviendas han terminado destruidas. Unas están en el piso, otras deshabitadas, debido a las inmensas grietas que tienen sus paredes o porque han quedado prácticamente en el aire. Las vías de acceso están cerradas por el deslizamiento. Todos los terrenos de cultivos de maíz, frijol y pastoreo están inservibles por la acumulación de agua y hundimientos. Mesías Zuki es morador de Tamboloma. Él todos los días tiene que sacar el lodo acumulado de una de las paredes de su casa para evitar que se siga destruyendo. Lo que hacemos es de limpiar en mingas, que son canales para que recoja la agua lluvia. Pero es inútil por lo que ya el deslizamiento nos gana. A pesar de que el municipio de Nabón ya ha construido muros de contención, drenes, subdrenes, pozos someros, cunetas y colocación de tuberías, estos trabajos de mitigación, con una inversión de $2 millones, no han detenido los deslizamientos. Por su parte, el alcalde de Nabón, Patricio Maldonado, señala que el monitoreo es constante en los lugares afectados, aunque no se descarta expropiar terrenos para reubicar a las 142 familias afectadas. Pero también hay que entender que es una zona que está declarada en riesgo y cuando hay zonas que están declaradas en riesgo no se pueden generar inversiones. Las familias que habitan en la zona del deslizamiento mantuvieron una reunión con el alcalde para exponer su preocupación y falta de atención a sus necesidades. En este encuentro se acordó que en un mes se tendrá el informe sobre los procesos a seguir en este caso. Incendios. La vida vuelve.
meses después de que los incendios forestales arrasaran con 6.000 hectáreas de vegetación en Cotopaxi, un equipo de Televistazo regresó a las zonas afectadas para observar cómo la naturaleza comienza lentamente a regenerarse. Patricio Viera con la noticia. Las montañas y cerros de Cotopaxi, arrasados por los incendios forestales que iniciaron a principios de septiembre y se prolongaron por 2 meses en 2024, comienzan a mostrar un sutil destello de verdor, señal de su lenta regeneración. A 15 kilómetros al oriente de Sichos, en el cerro El Púlpito, el fuego destruyó 600 hectáreas de vegetación. Las achupallas, cices y musgos recuperan su color, mientras que 2.500 árboles de arrayán y bosques de pino de 400 años siguen en pie, pero carbonizados. La chara andina resalta con su plumaje azul intenso al revolotear entre las ramas quemadas. Es una de las 25 especies de aves que han empezado a retornar a este hábitat. Debido a la irregularidad del terreno con pendientes de hasta 45 grados, aún no ha sido posible iniciar la reforestación. En contraste, 20 kilómetros al sur y a 3.400 metros de altura, 50 habitantes del Cerro Quinticusí intentan recuperar las 1.500 hectáreas de bosques de arrayán y aliso que se quemaron. Organizados en Minga, han sembrado 500 árboles en 500 metros, un primer paso en medio de la devastación. Demorado, igual de aquí a unos 3 años, por ahí tal vez veremos un arbolito que ya están grandecitos. En este cerro, las vertientes de agua fluyen entre las grietas del suelo reseco. En algunos sectores el agua comienza a recuperar su pureza, un alivio para las 1.300 personas que dependen de ella en 30 comunidades. Aquí también había 200 hectáreas de plantas de mortiño, fundamentales para la economía local por la producción de vino. Al norte de la Tacunga, la Reserva Ecológica Los Ilinizas fue otro de los puntos más afectados por los incendios de 2024. El paisaje sigue siendo desolador. El fuego destruyó 200 árboles de polilepis, 2.000 palmitos y 1.700 plantas de chuquiragua, valeriana y sunfo, además de 2.200 hectáreas de pajonales. Entre las ramas quemadas empiezan a aparecer pequeños brotes verdes, señales de la vegetación que intenta renacer entre las cenizas. Aquí no existe un plan de reforestación. Según técnicos de la Dirección de Ambiente de la Prefectura de Cotopaxi, recuperar por completo el ecosistema en 6.000 hectáreas arrasadas por los incendios forestales en esta provincia tomará aproximadamente 25 años. Mañana, en la tercera entrega de la serie Incendios, La Vida Vuelve, Televistazo mostrará cómo se recupera la Reserva Ecológica El Ángel en Carchi. Marcela Holguín, periodista, ex asambleísta y por años ligada a la Revolución Ciudadana, es ahora la gerente general de la empresa pública de comunicación. Su cargo la pone a la cabeza de 3 medios estatales: Ecuador TV, Radio Pública y diario El Telégrafo Digital. Colegas asambleístas estaban en bancadas distintas, pero el presidente Daniel Noboa y la recién nombrada gerenta de la empresa de medios públicos, Marcela Holguín, se conocen desde la época en la que ambos eran asambleístas. Es más, formaron parte de la delegación que viajó a Rusia y que en su momento fue noticia cuando se conoció que no fue el Estado, sino el asambleísta Noboa quien había costeado el viaje de los 7 legisladores.
Ya para entonces, Marcela Holguín era una de las figuras más destacadas del correísmo. Llegó a la Asamblea por Alianza País en el 2017. Fue vicepresidenta del organismo e incluso coordinadora de UNES, que era la bancada correísta Unión por la Esperanza. Con la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea, perdió su curul, pero regresó en el 2023 cuando volvió a ser electa. Ahora ha sido nombrada gerente de la empresa de medios públicos que administra 3 medios de comunicación: Ecuador TV, Pública FM y El Telégrafo. Los medios públicos tuvieron una época de crecimiento durante la década del correísmo. De hecho, Ecuador TV nació en el 2007, al inicio del gobierno de Rafael Correa. Durante los 10 años de su mandato, Correa utilizó los medios del Estado como su herramienta de difusión particular. A través de la pantalla, los micrófonos o las páginas de los medios públicos, se amplificaban las acciones gubernamentales y se atacaba a los opositores del régimen. Tras el término del gobierno de Rafael Correa, los medios públicos empezaron a reducir su tamaño e influencia y a sanear sus finanzas. Todavía en el 2022 reportaban pérdidas por casi $2 millones. Ya en el 2023 afirman haber alcanzado sus metas de ventas. Además de los 3 medios mencionados, la empresa de medios también es accionista de los 2 canales incautados, TC Televisión y Gamavisión, que se encuentra en una grave crisis. En una declaración del 2017, el entonces recién posesionado gerente de medios públicos, Andrés Michelena, le contaba al país que Gamavisión estaba prácticamente quebrado, cuando una década atrás generaba rentabilidad. Aseguró que registraba pérdidas acumuladas por $23 millones. Marcela Holguín, sin embargo, no tendrá que enfrentar los problemas de insolvencia y de crisis laboral por los que atraviesa particularmente Gamavisión, porque ese canal tiene un liquidador propio. Más adelante en Televistazo, China organizó el primer campeonato de boxeo robótico. Ya le contamos cómo se desarrolló la competencia y quién fue el ganador. La situación legal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quedó en pausa. Efectivamente, hoy se instaló la audiencia de llamado a juicio en la que además se iba a revisar su medida de grillete electrónico, pero luego de 1 hora se suspendió. Jacqueline Rodas nos cuenta por qué. La audiencia del caso AAA en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se instaló a las 8:30 de la mañana, pero se suspendió 1 hora después. En la diligencia estaba previsto que se revise la medida de grillete electrónico y que el fiscal emita su acusación en contra de Álvarez, otras 15 personas y 6 empresas por el delito de almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos. Sin embargo, 7 abogados, incluido el de la Agencia de Control Hidrocarburífero que actúa como acusador particular, informaron al juez que el expediente está incompleto y además el fiscal no lo trajo físicamente a la sala. El fiscal Carlos Alarcón reconoció que siguen llegando documentos y que necesitaría al menos 20 días más. El abogado de Aquiles Álvarez cuestionó la actuación del fiscal e insistirá para que el juez levante la medida de grillete electrónico. Hay una falta de seriedad de parte del señor fiscal impresionante. Nos hizo venir a todos los equipos de defensa. A este paso, pues nos va a tocar hacer un nuevo pedido de revisión de medidas cautelares. El juez informó que enviará un llamado de atención a la Fiscalía General del Estado y pidió al fiscal Alarcón que informe cuando todo esté listo para reinstalar la audiencia. El fiscal general Wilson Toainga emitió dictamen acusatorio contra Wilman Terán y la ex jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, por el delito de asociación ilícita, y esto por las irregularidades descubiertas en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia en el 2023, luego anulado. Fabiola Santana con los detalles de la audiencia. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, volvió este martes a la Corte Nacional de Justicia, esta vez para la audiencia preparatoria de juicio. El fiscal Wilson Toainga presenta el dictamen acusatorio por el delito de asociación ilícita, por irregularidades en el fallido concurso de selección de jueces nacionales en 2023. Toainga acusó a Terán de mirar a la justicia como parcela propia, creyéndose el patrón de turno que puso su interés personal sobre el común. Dijo que Terán tenía 3
3 objetivos en relación al concurso: hacer que la jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, gane el concurso y convertirla en presidenta de la Corte Nacional de Justicia, ocupar la mayor cantidad de plazas de jueces y conjueces y pagar favores políticos. Para ello ejerció influencia sobre 2 asesores y el director general de la Judicatura, ya sentenciados en procesos abreviados a 6 meses de cárcel. Con su ayuda logró que se desarrolle un segundo examen de confianza ilegal en el que se benefició a la ex jueza Torres y obtuvo la base de datos con las preguntas y respuestas encriptadas para llenar la prueba de Torres. Según el fiscal Toainga, Terán cometió otros delitos como tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias y cohecho. Al final de la audiencia se prevé que el fiscal Toainga solicite al juez llamar a juicio a Terán y a la ex jueza prófuga Anabel Torres. Terán ya tiene 2 sentencias por los casos Metástasis y obstrucción a la justicia de 9 años y 4 meses de cárcel cada una. Esta mañana el legislativo declaró como improcedente el pedido judicial para levantar la inmunidad parlamentaria a la exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta. La decisión se tomó con 78 votos a favor, 65 en contra y 6 abstenciones. Con esto, el pedido fue devuelto a la Corte Nacional de Justicia, que había hecho la solicitud mediante el conjuez Hernán Barros. ¿Qué beneficia? Mundo. Autoridades de El Salvador impidieron a un legislador demócrata estadounidense visitar en prisión a Kilmar Abrego García, el migrante deportado por error por el gobierno de Donald Trump. El funcionario pretendía asegurarse de que estuviera bien y discutir sus derechos legales con el gobierno de Nayib Bukele. I'm the congressman that represents Kilmar. El congresista estadounidense Glenn Ivey expresó su indignación por no poder reunirse con el salvadoreño Kilmar Abrego. En una rueda de prensa denunció que en la entrada del penal Santa Ana, a 70 kilómetros de San Salvador, le dijeron que debía volver a la capital para obtener un permiso, pero él asegura que la gestión ya se había hecho. I was deeply disappointed and frankly angry. Vine esta vez a visitar a Kilmar y me sentí profundamente decepcionado y francamente enojado. I'd had a meeting with the ambassador. Yo tuve una reunión con el embajador de El Salvador en Estados Unidos. Nos reunimos la semana pasada y les dije que veníamos, así que estaban al tanto. ¿Tenemos acceso al señor Abrego García? En la misma conferencia, el abogado de Abrego, Chris Newman, dijo que no han podido verlo y que no saben si sigue en Santa Ana o ha sido trasladado a otro penal. El 17 de abril, otro senador demócrata, Chris Van Hollen, viajó a El Salvador y se reunió con Abrego, a quien aseguró que están trabajando para llevarlo de vuelta a Estados Unidos. Luego, el 22 de abril, lo visitaron otros 4 representantes demócratas. Kilmar Abrego, de 30 años, no tiene antecedentes. Tenía permiso de residencia en Estados Unidos y, según varios tribunales, su expulsión fue ilegal. El primer torneo de artes marciales de robots se realizó el domingo en China. Los humanoides de última generación demostraron sus habilidades de combate, velocidad de respuesta, resistencia y equilibrio. Melis González con los detalles del inédito evento. Los humanoides se enfrentaron en el primer campeonato mundial de boxeo robótico realizado en la ciudad china de Hangzhou. Los peleadores fueron modelos Jiwan de la compañía Unitree Robotics, que midieron sus habilidades de combate haciendo combinaciones de golpes, patadas y rodillazos en la modalidad de boxeo tailandés. Cada sesión tuvo 3 rondas de 2 minutos y los puntos se otorgaban según los impactos efectivos en zonas específicas. 1 punto por golpes con brazos y 3 por patadas. iStrategist quedó campeón. Los robots fueron operados por humanos con control remoto. Y aunque sus movimientos no fueron perfectos, su fluidez, agilidad y resistencia impresionaron a los asistentes. Los desarrolladores utilizarán los datos recopilados en el encuentro para actualizar su programación y llevarlos a la siguiente fase: hacerlos capaces de generar respuestas autónomas.
Luego de la pausa, esta noche Independiente del Valle y Barcelona juegan un partido decisivo en Copa Libertadores. Ya le contamos las últimas novedades. Este año, estudiantes del grupo LGBTIQ, más mujeres víctimas de violencia o personas con discapacidad, tienen mayor probabilidad de ingresar a las carreras con más demanda en escuelas politécnicas y universidades públicas. Diego Puente cuenta que la CENESID estableció un orden estricto con 6 prioridades. Madres solteras, mujeres víctimas de violencia, jóvenes lesbianas, gays o de otras minorías sexuales, hijos de madres víctimas de femicidio y estudiantes con enfermedades catastróficas tienen más oportunidad de ingresar a las carreras más demandadas en las universidades públicas. Es uno de los principales cambios al proceso de admisión que establece, en orden estricto, 6 prioridades para asignar cupos. La primera prioridad es el grupo que el CENESID llama históricamente excluido, la población LGBTIQ+, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia, así como jóvenes que estuvieron en casas de acogida. Se les asignará de forma obligatoria hasta el 10% de los cupos. Este criterio incluso se sobrepone a la calificación del examen de ingreso o al récord académico de otros estudiantes. Por eso hay estudiantes que quieren medicina, que es una carrera súper demandada, con 500 o 600 puntos, que sí tienen cupo, y las personas de 970.000 puntos no lo tienen. Las universidades y escuelas politécnicas tuvieron que crear internamente parámetros para atender esta exigencia de la CENESID. La segunda prioridad son estudiantes de hogares pobres con el 10% de los cupos. Deben demostrar ingresos menores a $100 mensuales. En tercer lugar están abanderados y escoltas con el 20% de cupos. En cuarto lugar están aquellos que hayan ganado concursos culturales, artísticos y deportivos. Se les dará el 2% de las vacantes. En el quinto lugar están los estudiantes que están por graduarse, pero una parte de esos cupos está reservado para los que se autodefinen como negros, indígenas y montubios. Tenemos en el artículo 49 puntajes adicionales por políticas de acción afirmativa. Y acá claramente nos indica que nos dan 10 puntos, dice, por pueblos y nacionalidades. En último lugar está la población en general, los graduados de años anteriores que tendrán pocas posibilidades de ingresar a la universidad pública. En cada convocatoria se presentan cerca de 400.000 postulantes para 136.000 cupos. Hoy se juega un partido decisivo en la Copa Libertadores. 2 clubes ecuatorianos se enfrentan en la última jornada de la fase de grupos y solo uno seguirá en los torneos Conmebol. Independiente del Valle y Barcelona están listos. Y Teo Pozo también está listo. Él se encuentra en el estadio de Independiente del Valle. Teo, ¿quedan entradas disponibles para el compromiso? Luigi, se agotaron los boletos para la hinchada de Independiente del Valle. Para los aficionados de Barcelona quedan exactamente 200 palcos, con lo que vamos a tener seguramente estadio lleno para este compromiso que se va a jugar en horas de la noche. Independiente del Valle acá en su cancha solo le pudo ganar a Universitario de Deportes de Perú, mientras que Barcelona triunfó como dueño de casa ante precisamente su rival de esta noche, Independiente del Valle. Los dos planteles necesitan la victoria para seguir con vida en los torneos Conmebol, ya sea en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana. Vamos a revisar la previa de inmediato. Independiente del Valle contará con Patrick Mercado y con Sebastián Méndez como los líderes de la mitad de la cancha. Independiente debe triunfar y esperar que Universitario pierda en Argentina para llegar a octavos de final. El entrenador Javier Rabanal también cree que su equipo es fuerte por los costados. Layan Loor será el marcador lateral por izquierda y será uno de los encargados de generar juego ofensivo. Todos sabemos que es un partido muy complicado. Sobre todo para nosotros es muy importante este partido. Vamos a tratar de ir a ganar. Barcelona no pudo consolidar su campaña como local en la Copa Libertadores. Solo obtuvo un triunfo en su estadio y pretende clasificar a la siguiente fase con una victoria como visitante en el estadio de IDB. Los lesionados del plantel son José David Contreras y Joao Rojas, en tanto que Javier Arreaga será el zaguero central titular, Brian Oyola el generador de juego. El entrenador, segundo Alejandro Castillo, llega con presión por obtener un resultado favorable.
tendremos que ir con la confianza y la seguridad que lo podemos ganar también. Entonces nos prepararemos bien, nada más lo que te puedo decir. Independiente del Valle y Barcelona se enfrentan en el último partido del Grupo B de la Libertadores. Y en caso de que haya un empate esta noche, el compromiso se va a jugar a partir de las 19 horas con 30 minutos por este Grupo B de la Copa Libertadores. Bueno, el que accede a los playoffs o al repechaje de la Copa Sudamericana por el puntaje descrito es Independiente del Valle y Barcelona quedará afuera. Al conjunto porteño solo le sirve la victoria. A propósito de Barcelona, arribó a la capital en horas de la mañana y ya se encuentra concentrado acá en Quito para lo que va a ser el compromiso internacional, mientras que la plantilla de Independiente del Valle concentra aquí en el Valle de los Sueños, donde está su complejo deportivo y también el estadio. A las 4 de la tarde se abrirán las puertas para los hinchas que, como hemos dicho, colmarán este estadio. Vamos a tener más de 12,000 aficionados para este compromiso internacional que define al clasificado. River y Universitario se enfrentarán a la misma hora y los dos dependen de que el equipo argentino derrote al peruano. Es lo que les podemos contar a esta hora. Luigi, tú continúas con más. El Chelsea ya se encuentra en Breslavia, en Polonia, donde mañana jugará la final de la Conference League ante el Real Betis de España. Moisés Caicedo es uno de los líderes de la plantilla y se perfila como titular en el mediocampo. Chelsea cumplió con su último entrenamiento antes de la final europea. Este es el único trofeo que le falta al cuadro londinense en los certámenes del viejo continente, mientras que Moisés Caicedo buscará su primer título en el fútbol europeo. Las selecciones sudamericanas continúan su preparación para la doble jornada de eliminatorias. Perú, que será uno de los rivales de Ecuador, el segundo rival de la Tri, dio a conocer su nómina de convocados para esta doble fecha. En la lista, el entrenador Óscar Ibáñez destaca la presencia de Paolo Guerrero, André Carrillo y Edison Flores, jugadores históricos. El partido contra Ecuador será el 10 de junio, en tanto que el entrenador Lionel Scaloni de Argentina dio a conocer los detalles de los citados del fútbol internacional. Lionel Messi regresa al equipo, también fueron convocados los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez para los partidos contra Chile y Colombia. Al volver. Una persecución militar terminó en medio de una zona turística de Guayaquil. El conductor ingresó en contravía en el túnel Santa Ana. Hubo un disparo. Merlin Ochoa con la información. A las 9:30 de la noche de lunes, el tránsito fue abruptamente interrumpido en el ingreso al túnel del Cerro Santa Ana, cuando una persecución terminó con un disparo al aire, gritos de alerta y 4 hombres retenidos por militares. Todo empezó unos minutos antes en el sector turístico de Puerto Santa Ana, donde hace una semana asesinaron a un hombre en su camioneta de alta gama. En el lugar, los militares realizaron un control de armas, municiones y explosivos, pero el conductor de este carro, según los uniformados, evadió el control, se dio a la fuga y comenzó la persecución. Los ocupantes del auto dieron una peligrosa vuelta en U para ingresar en contravía por el túnel, un sector con mucha concurrencia vehicular, pero fueron interceptados a la salida. Ahí los 4 hombres fueron rodeados por los militares. La persecución inició en la avenida Pedro Menéndez Gilbert hasta el inicio del malecón Simón Bolívar. La placa delantera del vehículo estaba parcialmente borrada y la trasera tapada al momento de la persecución. A las 10 de la noche se cerró el túnel. Los policías confirmaron que los 4 hombres no tienen antecedentes penales, por lo que fueron liberados, aunque el conductor recibió una multa por conducir en contravía y por el uso indebido de placas.
Más de 2 meses después del colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo que unía los cantones Daule y Nobol en Guayas, se extrajo el tercer tráiler sumergido en el río y aún falta encontrar a uno de los fallecidos. Tener un nuevo puente en el sitio tomará al menos hasta diciembre del 2026, según la prefectura del Guayas. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Con una grúa, una retroexcavadora y un tractor, se extrajo el tercer tráiler que estaba sumergido en el río Daule desde el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo en Guayas, el pasado 19 de marzo. El tractor y la grúa arrastraron el vehículo pesado desde el fondo del agua, usando cables de acero inoxidable de 1 pulgada. 2 meses y 8 días han pasado desde que cayó el puente, pero aún no se encuentra Freddy Castro, el último de los 5 hombres que cayeron al agua ese día. La hipótesis es que su cuerpo está dentro de la camioneta en la que circulaba al momento del colapso y que sigue sumergida en el río Daule. Sin embargo, aún no se ha determinado su ubicación. La intención es retirar el cuarto y último tráiler que falta para intentar encontrar la camioneta. 40 personas entre bomberos de Daule, Prefectura del Guayas y la concesionaria Conorte evalúan el terreno y esperan extraerlo a más tardar este miércoles. El puente Gonzalo Icaza Cornejo conectaba los cantones Daule y Nobol. Los restos siguen ahí y continúa la investigación sobre la causa del colapso. El coordinador de infraestructura de la Prefectura del Guayas aseguró que se hacen estudios que tardarán 5 meses para levantar un nuevo puente, que esperan esté listo en diciembre del 2026. Billie Eilish fue la gran ganadora de la nueva edición de los American Music Awards que se realizó anoche en Las Vegas. La presentadora de la ceremonia fue Jennifer López. Con eso concluimos. A ustedes siempre gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerde que en ecuavisa.com puede conocer los detalles sobre los procesos de vacunación de la tosferina y la fiebre amarilla. Gaby. Así es, Steffi. Además, en nuestras redes sociales también puede mantenerse al tanto sobre la situación en los alrededores de la refinería de Esmeraldas después de un día del incendio. Televistazo vuelve para ustedes a las 19 horas. Buenas tardes.